Bienvenidos a su materia de contabilidad financiera y contabilidad administrativa en su sesión número 7. El día de hoy vamos a ir repasando lo que vimos en la sesión anterior sobre los costos fijos y los costos variables y su segmentación cuando nosotros tenemos dos productos o más de dos productos. Recordemos que nosotros podemos clasificar a los costos de diferentes formas. Una de ellas es por su comportamiento o por su naturaleza, que vendrían siendo en costos fijos y costos variables. Los costos fijos, como habíamos comentado, son aquellos costos o erogaciones que yo voy a hacer en forma constante, es decir, que no va a haber cambio ninguno. Por ejemplo, podríamos decir que sería un arrendamiento, el pago de un seguro, mantenimiento. Ese comportamiento constante va a ser durante un periodo determinado. Es decir, como habíamos comentado, si por ejemplo la renta, nosotros sabemos que la renta pues no es eterna, o sea, puede variar de un año a otro, ¿no? Se acaba el contrato y puede haber una variación o un incremento en el mismo. Entonces nosotros vamos a hacer ahora sí que ese movimiento, ese costo va a ser constante durante un periodo determinado. Después de ese periodo puede tener alguna variación y viene nuevamente su comportamiento de la misma forma, o sea, siempre va a ser el mismo, por eso se dice que es un comportamiento constante durante un periodo o una vigencia de tiempo. Nosotros comentamos que inclusive los seguros pueden ser de forma trimestrales, semestrales, anuales o bianuales, entonces nosotros tenemos ese seguro, ese costo de ese seguro durante un periodo determinado. No importa que nosotros lo paguemos de forma anual, ahora sí que ese costo anualizado lo dividiríamos entre 12 o lo dividiríamos según el periodo que nosotros querramos analizar, ¿ok? Entonces, como es un cargo o es un costo constante durante un periodo determinado, por eso se le considera como un costo fijo. Ahora, los costos variables van a variar, ahora sí que su comportamiento va a ser diferente en base a las ventas, en base a la producción, en base a la temporada, en base al tiempo, o sea, en base al año calendario, dependiendo del comportamiento de ventas histórico, etcétera, ¿no? O sea, siempre estos costos van a tener que dependen de otras variables como son las ventas, producción, época del año, ¿sí? O sea, dependiendo los gustos, dependiendo los costos de otras partes, o sea, de otras variables, nosotros vamos a tener su variación o su comportamiento. Eso puede ser, por ejemplo, vimos en la sesión anterior, la materia prima va a ser un porcentaje, va a ser ahora sí que dependiendo las ventas, yo voy a necesitar producir los artículos que se necesiten vender. Entonces, por consiguiente, voy a tener un costo variable. El seguro podría ser que yo tenga un seguro en base a la materia prima, ¿no? O en base a los artículos que tengo terminados en mi almacén. Entonces yo necesito cubrir hasta cierto monto de lo que son los artículos. Tantos artículos o tanta mercancía es la que se cubre por ese seguro. Si sube la mercancía, pues voy a tener que contratar una ampliación del seguro. Entonces, por eso se dice que es un costo variable. El mantenimiento muchas veces puede ser, por ejemplo, en una fotocopiadora, el mantenimiento va a depender a tantas copias, ¿no? O sea, después de pasar un número de copias va a necesitar un mantenimiento la fotocopiadora, ¿no? Entonces, se convierte en un mantenimiento variable. Puede ser, en caso anterior, que nosotros contratemos una póliza de mantenimiento y siempre va a ser un costo fijo. Ajá, o puede ser que nosotros contratemos esa póliza de mantenimiento por las unidades y la fotocopiadora hasta ciertas copias voy a tener que darle un mantenimiento preventivo a la fotocopiadora, ¿ok? Entonces en ese caso se convertiría en un costo variable. Nosotros tenemos aquí la comparación entre un costo fijo y un costo variable. Recuerden que los costos variables es en base al comportamiento del negocio, por lo tanto van a ser costos flexibles que se van a adaptar a los cambios del comportamiento de las ventas, de la producción, de la temporada, etcétera. Van a ser costos flexibles que se van a poder homologar de acuerdo a estos cambios. Por lo consiguiente, esos costos variables le conviene a la empresa tenerlos.
no llenarse de costos fijos, porque los costos fijos, venda o no venda la empresa, se tienen que erogar. Entonces son costos, los costos fijos, que van a ser una carga para la empresa. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay algunos negocios que no tienen ventas, o sea, por la temporada, por ejemplo en enero, ¿no? Pues qué negocio vende después de la cuesta de enero, ¿no? En cuesta de enero, pues cuesta muchísimo trabajo la parte de las ventas. Entonces, pues, y si nosotros tenemos muchísimos costos fijos, pues llenamos al negocio de esa parte de costos fijos, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué tan flexibles podemos nosotros hacer nuestros costos dentro de la empresa. En algunas ocasiones, algunos negocios, lo que hacen es poner una parte de costos fijos más un variable. Entonces, ese costo fijo va a ser un costo pequeño. Por ejemplo, algunas farmacias contratan un médico y le pagan un sueldo mínimo, ¿no? O sea, a lo mejor el salario mínimo, pero todas las consultas que entran se las dan al médico. Entonces, pues ahora sí que es el costo fijo del sueldo, que es un costo sumamente pequeño para la farmacia que va a tener que erogar, pero pues va a tener el incentivo el médico que entre tantos pacientes vea, pues va a ser mayor su ingreso. Entonces, aparte que le sirve de motivación al médico para ver tantos pacientes, y entre más número de pacientes vea, pues más va a ser su variable que se va a llevar diario. Entonces, con eso pues se va a ver motivado y se va a ver con la necesidad de ver el mayor número de pacientes. La farmacia se ve beneficiada por este aspecto. ¿Por qué? Porque la gente que va saliendo de la consulta pues le va comprando los medicamentos y todo lo que receta el médico. Luego saliendo de la consulta pues le da la receta al farmacéutico y la farmacia le surte la medicina. Entonces, por consiguiente, pues ahora sí que le favorecen esa parte la venta a la farmacia. Su costo fijo va a ser muy por abajo, o sea, pues un salario mínimo es muy por abajo, y el médico se ve beneficiado por las consultas, aunque sean en una forma mínima, pero que se lleve 200, 300 pesos, 400 pesos de consultas diarias, pues es muy bueno, más su salario base, ¿no? Sí, su salario base va a ser su salario, el costo que va a tener que pagar la farmacia por tener un médico ahí dentro de sus instalaciones, ¿no? Entonces, con eso pues, se ve beneficiada, aumenta la productividad del negocio, incentiva las ventas y va a tener un costo fijo muy pequeño, ¿no? Entonces, con eso no tiene que pagarle un sueldo muy grande a lo que es el doctor, ¿no? El médico. Y muchas veces los vendedores, por ejemplo, en las empresas, en la parte de ventas, le dan un sueldo base mínimo más comisiones. ¿Para qué? Para que la empresa no se vea con la carga de tener un costo fijo en cuanto a los sueldos de los vendedores. Pero aparte, para motivar al empleado, al vendedor, que venda. Y entre más vende, pues ahora sí que más va a ser su pago. Entonces, esos costos, esa combinación de un costo total más un costo fijo, se convierte en costos mixtos, los cuales representan, como les había comentado, un costo fijo menor y un costo variable mayor. Podríamos decir que del costo, en total, el 20% representa un costo fijo y el 80% es un costo variable. Entonces, con eso nosotros tenemos la ponderación 20 fijo, 80 variable, y es muy benéfico para el negocio. ¿Por qué? Porque habrá algunas ocasiones que algunos costos no los puede dejar de lado y no los puede convertir totalmente en variables, ¿no? O sea, si produces, pues tú ganas, si no produces, pues no. Tampoco la ley del trabajo permite tener un costo o un sueldo así, ¿no? O sea, totalmente variable. En algunas ocasiones algunos vendedores sí están 100% sobre comisiones, ¿no? Pero en algunas otras ocasiones es un poco más benéfico, aparte que es mucho menos estresante para el empleado, tener lo que sería un costo fijo, sí, un sueldo fijo, más un variable que vendrían siendo comisiones y bonos por productividad, etcétera. Y muchas empresas es lo que están manejando, costos mixtos. ¿Para qué? Para que le perjudiquen de la menor forma a la empresa teniendo costos fijos muy elevados, ya que eso aumenta lo que tendría que su margen de utilidad, sí tiene que verse muy por arriba,
y pues lógicamente tiene que producir mucho más la empresa para poder absorber los costos fijos, ya que como les había comentado, los costos fijos, su comportamiento es constante. Se venda o no se venda, la empresa los tiene que cubrir y por consiguiente tiene que hacerlo de la menor carga posible. Entonces, esa vendría siendo una distinción y una característica entre los costos totales, que vendrían siendo costos fijos y costos variables. Entonces, como les había comentado, las diferencias son en que los costos fijos siempre se van a dar durante un periodo de tiempo, siempre va a ser el mismo importe, mientras un costo variable va a depender su comportamiento en la parte histórica, así como se dieron las ventas en años anteriores, va a tener también, por ejemplo, qué tanto van a aumentar las ventas, yo voy a necesitar tantas unidades voy a vender, pues por consiguiente tantas unidades voy a producir, ¿ok? Entonces, puede ser también por temporada, sí, o sea, por ejemplo, la temporada fuerte de las empresas, pues es noviembre, diciembre, es cuando mucho más voy a vender. Entonces, por consiguiente, pues en ese momento se van a incrementar las ventas. Pero puede ser dependiendo la empresa, ¿no? O sea, nuestros costos variables se van a ver incrementados. Por ejemplo, si yo tengo una juguetería, pues una juguetería, pues cuando son los meses fuertes, lo que es diciembre y enero, y muchas veces empiezan desde noviembre, ¿no? Lo que es el 30 de abril, el Día del Niño, y de ahí en fuera, pues no tiene más picos. Entonces, si las empresas jugueteras no ponen atención, tienen que producir muchísimo más unidades en los meses de marzo. ¿Para qué? Para poder proveer a todos los abastecimientos a lo que vendría siendo abril, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a proveer el mero 30, tienen que proveer a sus clientes pues unos días antes o a finales de marzo para que tengan todo el abastecimiento necesario para poder hacer la venta del 30 de abril. O por ejemplo, lo que son Día de Reyes o lo que es Santa Claus, empiezan las temporadas desde finales de noviembre, principios de noviembre, a venderle a los abastecimientos para que puedan hacer la venta de diciembre, ¿no? De Santa Claus y de Reyes Magos. Entonces, por consiguiente, pues cuando esos días incrementen sus costos, pues van a incrementar sus costos variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a producir más. A lo mejor van a necesitar más luz, más teléfono, más agua, no sé, algunos servicios que se vean incrementados o simplemente la compra de la materia prima. En esos meses, pues se van a ver incrementados, ¿no? Entonces, y la parte de los costos fijos, pues como les había comentado, siempre van a ser constantes. Entonces, fíjense bien, nosotros vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. En la sesión anterior nosotros manejamos un ejemplo en cuanto a las colchas. Vamos a continuar con el mismo ejemplo de la parte de las colchas, pero ahora lo vamos a hacer la clase anterior fue de colchas king size. Ahora en esta ocasión vamos a evaluar las colchas en cuanto a colchas matrimoniales y colchas individuales. Vamos a requerir igual lo mismo, la materia prima que vendría siendo la tela de la gamuza, los metros de bies y una merma. La merma es el desperdicio que yo tendría. Por ejemplo, la tela viene, pues ahora sí que por una medida estándar. Y si yo quiero cortar 2 metros de tela, muchas veces se desperdicia una parte, ¿no? Que ya no se puede volver a ocupar. ¿Por qué? Porque no puedo hacer, ahora sí que corte tras corte, no puedo tener, ahora sí que lo que me sobró de aquí más lo que me sobró de aquí, juntarlos, ¿no? No puedo hacer una colcha unida. Entonces, por lo consiguiente, va a haber un desperdicio. Ese desperdicio yo lo considero aquí que es el 3%, ¿no? Los metros de bies los considero a 70 centavos el metro y el metro de la tela de la gamuza 120 pesos, lo que es el metro de la tela. El corte, nosotros aquí estamos considerando igual los mismos procesos que la clase anterior, que vendría siendo el corte, la costura y el empaque. En algunas ocasiones se utiliza también lo que vendría siendo la persona del diseño, ¿no? Lo que estaría haciendo la parte de diseño. Sin embargo, la parte de diseño ahorita en esta ocasión no lo considero aquí, nada más considero 3 procesos para también no hacer tan complicada la práctica, pero se deben de considerar aquí todos los procesos que vienen involucrados dentro del proceso productivo, ¿no? Todo lo que sería desde el diseño, desde lo que sería el corte, a lo mejor muchas veces en diseño se hace un prediseño, un diseño,
el corte, la costura, muchas veces se hace el relleno y finalmente el empaque, y en muchas ocasiones se hace lo que es la justificación o lo que es la comprobación de la calidad, ¿no? Entonces, todos esos procesos se tienen que considerar en este mano de obra, cuántos empleados son los que realmente necesito para todo este proceso. Y finalmente la parte de varios, que son los hilos, las etiquetas y el empaque, ¿ok? La parte individual, yo considero para la parte de las colchas individuales, se utilizan 1,50 m en cuanto a la tela de la gamuza. En cuanto a la tela del bies, yo voy a utilizar 6 metros de bies para lo que es todo lo que es la colcha. La merma, estoy considerando aquí un 3%, siguen siendo lo mismo. En la parte igual, en la colcha individual, en la mano de obra directa, sí, para el corte yo considero que una persona que gana 125 pesos diarios solamente se va a tardar 2 minutos en hacer la colcha individual. En la parte de la costura, una persona solamente se va a dedicar a hacerlo y lo va a hacer en 4 minutos con 30 segundos. Considerando que el minuto va a tener 60 segundos, 30 segundos sería la mitad, o sea, sería 4.5, convirtiéndolo a medidas decimales, ¿ok? Sí, y la otra sería el empaque. Una persona va a ganar 99 pesos diarios por su jornada de 8 horas. Sin embargo, aquí yo voy a considerar que se va a tardar solamente 40 segundos en hacer el empaque, lo que me daría dando el 66, el punto 66, 66, 66 de lo que sería la parte decimal. Para aproximarlo aquí lo estoy considerando como punto 67, ¿ok? En la parte matrimonial yo estoy considerando que se van a utilizar en los metros de gamuza 2 metros, ajá, y en la parte de los pies estoy considerando que se van a utilizar 8 metros en la colcha matrimonial. Igual se está considerando un desperdicio del 3%. En la mano de obra, sí, yo voy a considerar que para la colcha matrimonial, la persona que va a hacer el corte se va a tardar 2 minutos con 30 segundos. O sea, volvemos a considerar que el minuto va a tener 60 segundos y 30 segundos sería la mitad, 2.5. Voy a considerar que la costura se va a tardar 5 minutos con 30 segundos, o sea, 5.5, y la parte de empaque se va a tardar 1 minuto aproximadamente la persona que lo va a hacer. Entonces, con esos datos nosotros vamos a empezar a integrar la parte de los costos. Vamos a considerar lo mismo, la luz el 3% sobre ventas, el agua el 3% sobre ventas, el teléfono 1,200 mensuales, un predial de 6,000 pesos, los fletes el 2% sobre ventas, sueldos 40,000 pesos mensuales, la publicidad el 10% sobre las ventas y el mantenimiento lo que sería 8,000 pesos mensuales. Entonces, y aquí tenemos un seguro sobre todo lo que yo tengo en la planta de 40,000 pesos anuales. ¿Sí? Esos vendrían siendo mis costos. Ahora, es importante mencionar que estos costos son los costos totales que va a cubrir la empresa. Estos costos totales van a tener que ser divididos para las dos colchas, lo que vendría siendo el tamaño matrimonial y lo que es el tamaño individual. Cuando nosotros hacemos esa parte, vamos a ver cómo se van a segmentar esos costos totales o esos costos fijos sobre todo, ¿no? Porque los costos variables están sobre las ventas y las ventas pues es fácilmente identificable de acuerdo a las colchas individuales y a las colchas matrimoniales. En ese no tengo ningún problema en cuanto a los costos variables. Mas, sin embargo, los costos fijos en este caso no los tengo identificados por producto. Sería muy difícil, por ejemplo, cuánto estaría gastando de teléfono para la colcha matrimonial y cuánto estoy gastando para la colcha individual. O sea, no puedo yo decir, no, pues tanto gasté de teléfono para individual o para matrimonial, ¿no? Entonces, y por ejemplo, los sueldos, ¿no? Los sueldos de las personas de venta. Sí, esos 40,000 pesos mensuales consideran la parte administrativa y de venta. ¿Cuánto de esos 40,000 pesos pues, van a ser para las colchas matrimoniales y cuánto para las colchas individuales? Es difícil segmentar esa parte
o identificarla. Cuando nosotros veamos los últimos temas de punto de equilibrio, vamos a tener el mismo problema, de hecho, cómo segmentar nuestros costos, pero vamos a tratar de segmentarlos en base a un comportamiento de ventas o de producción, ¿ok? Para que no haya ninguna, ahora sí que diversificación o ningún criterio, así como que diciendo, ¿y por qué este criterio, no? En base a las ventas, pues es el comportamiento mucho más lógico o básico para poder nosotros segmentar la parte de los costos. Entonces, aparte que si se fijan, todo el comportamiento de los costos variables van en relación al comportamiento de las ventas, ¿ok? La mayoría de los comportamientos así se estima, ¿no? La parte de las ventas. Nosotros tenemos entonces la parte de los costos fijos y costos variables. Lo único que hice de la lámina anterior fue ahora sí que dividirlo, ¿no? Los costos variables, si se fijan, todo su comportamiento va sobre las ventas. En esta ocasión, puede ser que encontremos diferentes comportamientos, pero en esta ocasión solamente son sobre las ventas. Y los costos fijos, ahí lo tenemos mensuales, anuales, lo único que tenemos que hacer es tomar la misma medida, lo más sano en este caso vendría siendo convertirlo todo en forma anual, pero ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, tenemos la parte de los elementos del costo, pero en la parte de las colchas individuales. Y tenemos aquí todos los elementos del costo, materia prima, mano de obra y varios, ¿ok? O costos indirectos. Y empezamos con el primero, que sería la materia prima. Habíamos dicho que la colcha individual voy a utilizar 1,50 m. En cuanto a la gamuza, en el bies voy a ocupar 6 metros y la merma de un 3%. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy ahora sí que a multiplicar, ¿no? 120 por 1.50 me estaría dando la cantidad de 180 pesos. 0.70 por 6 metros me estaría dando 4.2 metros. Voy a sumar esas dos cantidades, 180 más 4 pesos de 10 serían 184.2, por el 3% serían 5.53. Ese 5.53 de merma se lo estaría sumando a los 184.2 y me estaría dando un total de 189.73. Es decir, para la colcha individual en la materia prima estoy teniendo un costo de 189.73. Vamos con la parte de sueldos y salarios o mano de obra. En la parte de mano de obra habíamos dicho que eso es lo que se tarda cada una de las personas. Lo que voy a hacer es que ahora sí que esos 2 minutos los voy a multiplicar por su sueldo, el cual, acuérdense que ese es un sueldo por toda una jornada de trabajo de 8 horas. Entonces ese sueldo lo tengo que dividir entre 8 horas que va a tener su jornada laboral y todo eso lo tengo que dividir entre 60 para que con eso me salga cuánto es el costo por minuto. Eso lo voy a multiplicar por 2 minutos, que es lo que se tarda esta persona, y me va a salir un costo de 0.52. La costura, fíjense cómo la persona que cose, se tarda 4.5 minutos, perdón. Entonces 4.5 minutos, que es lo que voy a hacer, 118, que es su jornada laboral por todo el día, lo voy a dividir entre 8 horas que tiene toda su jornada. Lo que me salga lo voy a dividir entre 60 minutos para que yo tenga mi costo por minuto. Lo que resulte de esta división lo voy a multiplicar por 4.5 para que me dé un resultado de 1.11. Finalmente, la persona que empaca cuesta 99 pesos su jornada laboral, igual por 8 horas. Esos 99 pesos lo voy a dividir entre 8 horas, que es su jornada de trabajo, y lo que me salga lo voy a dividir entre 60 minutos que tiene la hora, para que me salga un costo por hora. Lo que me salga por 0.67, porque ni siquiera se tarda un minuto, se tarda 40 segundos. Y me estaría dando 0.14. Sumo los 3 sueldos, las 3 partes proporcionales de sueldos de su proceso productivo, y la colcha me estaría dando 1.77 en la parte de la mano de obra. Finalmente, en la parte de indirectos, tengo que son 15 pesos por 200 unidades, igual. Entonces, 15 pesos, lo que es la parte de hilos, etiquetas y empaque, entre 200 pesos me estaría dando 0.75.
Si sumo los tres elementos que son 189.73 más 1.77 más 0.75, me estaría dando que la colcha individual tiene un costo por unidad de 191.57. Vamos a ir anotando todos estos números, todas estas cantidades, para que no nos perdamos dentro del ejercicio, ¿ok? Entonces, en cuanto a la parte, dijimos que vamos a tener dos productos, la colcha individual y la colcha matrimonial. La colcha individual, en cuanto a la materia prima, mano de obra y costos indirectos. La parte de la colcha individual, en la materia prima tiene 189.73. En la parte de la mano de obra tiene 1.77. Y la parte de los costos indirectos tiene lo que es 0.075. Si yo sumo esos tres elementos, me estaría dando la cantidad de 191.57. Eso es lo que me está dando de los tres elementos la parte de la colcha individual, ¿ok? Mantengan ese número en mente para que nosotros podamos seguir formulando todo nuestro ejercicio. Tenemos la parte de los costos variables, ¿ok? Y estas son las unidades que se piensan producir durante todo un año. En la parte de las colchas individuales, vean que la producción anual es de 8.060 unidades. Eso es lo que se estima que produzca o que se produzcan de colchas individuales. Por lo consiguiente, si yo tengo un costo de 191.57 y cachito, voy a multiplicarlo por cada una de las unidades hasta que me sale lo que serían 1.544.095. Eso sería en cuanto a la parte de la materia, en cuanto a la materia prima, ¿ok? De la parte de, fíjense que si yo considero que esa venta o esas colchas yo las voy a considerar a un precio de 400 pesos, su precio de venta va a ser de 400 pesos. Oigan, pues muy buena ganancia, ¿no? De 191 pesos las voy a vender a 400 pesos. Más sin embargo, con eso nosotros vamos a tener que considerar la parte de mis costos fijos y la parte de los costos variables de la parte operativa. Vuelvo a repetir, o sea, si nosotros consideramos esta diferencia, pues nosotros vamos a tener muy buenas ganancias, pero realmente vamos a ver nuestra ganancia final, ¿ok? Tengo un costo unitario de la parte de las colchas individuales, fíjense, tengo lo que es el 3% de la luz sobre lo que serían las ventas, o sea, voy a tomar este importe de las ventas, esos 120,000 pesos de enero, y los voy a multiplicar por el 3% para que me salgan 3,600. Igual lo voy a hacer para la parte de febrero, marzo, abril, etcétera, ¿no? Así sucesivamente, para que me dé un total de 96,720. Voy a hacer lo mismo para el 3% del agua. Para el 2%, si las mismas ventas las voy a multiplicar por el 2% y las mismas ventas las voy a multiplicar por el 10% para que me salga la publicidad. Sumando todo, me da 580,320. Y fíjense cómo esos 580,320 los voy a dividir entre todas mis unidades que yo voy a producir y que voy a vender. Entonces, a eso me está saliendo que de costos variables va a tener un costo unitario de 72 pesos. Fíjense cómo ese costo unitario, entonces ya no van a ser, ahora sí que 191, ¿no? Voy a mover este número aquí. Estas son las unidades, ¿ok? Entonces, a esto, que vendrían siendo la suma de los tres elementos del costo, le voy a sumar la parte de los costos variables. La parte de los costos variables tiene un costo de 72 pesos. Entonces, todavía me falta sumarle otra que sería la parte de los costos fijos, ¿ok? De la parte de
ventas, ¿ok? Bueno, entonces, tengo, por consiguiente, como les había comentado, fíjense cómo tengo los 3 elementos de mi costo en esta lámina, más los 72 pesos de costos variables, estoy llegando a un total de 263.58. Contra 400 pesos, pues todavía tengo un margen considerable de ganancia. ¿Ok? Ya se ve más disminuido, o sea, ya no es casi los 200 pesos que tenía de diferencia, ¿no? O sea, porque de 191 casi 200 pesos, 400, pues ya es mucho, casi 200 pesos de diferencia. Pero aumentándole los costos fijos, pues ya nada más tengo como 150 pesos de diferencia, ¿no? Entonces ya se ve disminuida esa ganancia. Entonces, vamos ahora con la parte de las colchas matrimoniales. Fíjense, voy a ver lo mismo, cuánto voy a utilizar de metros de gamuza, cuánto voy a utilizar de metros de bies y cuánta va a ser mi merma. Ahora, esa merma no crean que siempre pues voy a tener mucho desperdicio, ¿no? O sea, esa merma siempre va a ser del 2, del 3, a lo mucho del 5%, no se debe desperdiciar más allá del 5%. Ya si es por arriba del 5%, pues ya tenemos que ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros utilizamos 2 metros de gamuza. 2 metros de gamuza por 120 pesos que cuesta cada metro, me estaría dando 240, más lo que sería los 8 metros de bies por .70, que es su costo unitario, me estaría dando 5.60. Esos 5.60 más 2.40 de la gamuza me estaría dando 2.45.60. Por el 3% del desperdicio me estaría dando 7.37. 2.40 más 5.60 más 7.37 de desperdicio me estaría dando un total de 252.97. Entonces, fíjense, para la parte de la matrimonial sería 252.97. ¿Ok? Esa es la parte de matrimonial. Vamos con la mano de obra. ¿Qué es lo que se estaría tardando las personas? 125 pesos por 2.5. Bueno, por la parte, fíjense que esos 125 pesos, acuérdense que se tiene que hacer la división entre 8 horas, que es su jornada de trabajo, entre 60 segundos, me estaría dando .65. Bueno, lo que me saldría de ahí lo estaría multiplicando por 2.5, que es lo que se tarda la persona para que me da .65, igual para lo que sería la costura, 118 que gana la persona, entre 8 horas de su día, entre 60 segundos, lo que salga por 5.5, me estaría dando 1.35, y el empaque, que sería 99 pesos, entre 8 horas, entre 60 segundos, me estaría, por uno que se está tardando, me estaría dando .21, ¿ok? Eso lo estoy sumando y me estaría dando 2.21. O sea, de mano de obra me estaría dando 2.21. De costos indirectos, igual voy a considerar que se va a tener que gastar igual para lo que es el hilo, las etiquetas y el empaque, es igual a .075, lo que me estaría dando sumando los 3 elementos. Los 3 elementos me está dando la suma de 255.47. ¿Ok? Igual, fíjense, es el mismo procedimiento, ahorita no ha cambiado. Voy a considerar que voy a producir para la parte de las colchas matrimoniales 7.900 unidades. Entonces aquí voy a producir 7.090 unidades. O sea, voy a producir menos que las colchas individuales. Las colchas individuales voy a producir más, o sea, se venden más las individuales. Y fíjense cómo tengo de materia prima, de acuerdo a las unidades producidas. Ajá, esa materia prima, acuérdense que cada una de las unidades que voy a vender y que voy a producir, la voy a multiplicar por 255.47, que es lo que me cuesta producirla, ¿no? Y voy a tener un costo o un precio de venta de 450 pesos, fíjense. ¿Cómo no va a ser de 400? Le voy a dar 50 pesos más cara, que es la colcha matrimonial. Entonces, con esto, fíjense cómo van a ser las ventas de 3.555.000 pesos. Igual voy a hacer lo mismo, voy a tomar las ventas
de acá, que serían las ventas matrimoniales, por ejemplo, de enero, 90,000 pesos, y lo voy a multiplicar por el 3% de la luz para que me dé 2,700, y así me voy con cada uno de los meses, para que me salga la luz, el agua, el flete, la publicidad y me dé un total. Ese total lo voy a dividir entre las 7,900 unidades, ¿ok? ¿Sí? Que es lo que yo voy a producir, ¿sí? Y me estaría dando un costo unitario de 81 pesos. 81 pesos es lo que yo voy a producir, lo que me cuesta, ¿no? ¿Sí? Entre la parte de los costos variables. Entonces aquí ya le estoy aumentando 81 pesos y ya me estaría dando un total de 336.26. ¿Sí? Entonces ya nuestro precio pues ya se está viendo más aumentado, ¿no? Ya no van a ser lo que yo había contemplado de 200 pesos, sino que ya ahorita ya se está aumentando a 336. Ahora, vamos a ver, fíjense, la parte de las ventas, tanto individual como matrimonial, estoy juntando los dos elementos, ¿sí? La parte de las ventas de las colchas individuales y las colchas matrimoniales. Entonces, los dos sumados me da un total de 6,779,000. Quiere decir que yo voy a tener un comportamiento de las colchas individuales del 48% van a ser mis ventas y de las colchas matrimoniales el 52%. O sea, las colchas individuales voy a tener un comportamiento de ventas del 48%. Y las colchas matrimoniales voy a tener un comportamiento de ventas del 52%. ¿Ok? ¿Cómo lo saco? Pues muy sencillo, tomo el total entre cada uno de los elementos, ¿no? O sea, 3,224,000 lo voy a dividir entre 6,779,000. En la parte de las matrimoniales voy a dividir 3,555,000 entre 6,779,000. Y ya con eso me va a dar .48 y .52, ¿ok? Que es el comportamiento de las ventas, que sumado los dos me van a dar el 100%. Y la parte de los costos fijos, ¿se acuerdan que nosotros lo teníamos en forma mensual, anual, etcétera? Lo único que voy a hacer es convertirlo a forma anual. Fíjense cómo me está dando la suma del teléfono, predial, sueldos, mantenimientos, seguros. Me está dando un total de 587,000 pesos. Eso es en forma anual. ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a dividir entre el total de unidades, o sea, entre la parte de la suma de las unidades que voy a producir individuales y matrimoniales. La suma de estos dos me estaría dando 15,960. El total de mis costos fijos los voy a dividir entre los 15,960 y me va a dar un costo unitario de 36, 37 pesos. ¿Sí? Esto sería mucho más sano si yo me voy, eso de 37 pesos es una forma de segmentación. Agarro todas las ventas y voy a dividir los costos totales entre el número total de las ventas. Pero sería mucho más sano segmentarlos por porcentaje de ventas. Que sería el 48 y el 52%, porque no es mitimita. Si se fijan, este tiene el 48 y este el 52. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ahora sí que voy mejor a considerar el 52 y el 48% de mis ventas, y lo que son el costo total de 587,000 pesos lo voy a multiplicar por .52, igual 587,000 pesos, que es el total de los costos fijos, lo voy a multiplicar por el 48%, y con eso me estaría dando para la colcha matrimonial el 38.97. Entonces, fíjense aquí, 38.97, y en la parte individual me estaría dando 34.64, que es un poquito más sano segmentarlo por porcentaje de ventas que tomar todas las unidades y dividirlo, ¿no? Porque las unidades divididas, fíjense cómo sale 36.78 y aquí me sale 34 y este 38. Eso es un poquito más sano dividirlo por porcentaje de ventas, ¿ok? Entonces, fíjense cómo en total, pues ya me dio de la colcha matrimonial, tengo que son 375 pesos. Y de la colcha individual me está dando un costo total de 298. De 298.21.
¿sí? Ya es un costo total. Si se fijan, es muy diferente a 191 que yo había considerado desde un inicio. Desde un inicio, pues si considero los tres elementos del costo, pues ya 191 contra 400, pues ya son casi el doble por ciento, ¿no? O sea, casi 200 pesos. Pero no, todavía tengo que considerar mis costos variables y mis costos fijos. Entonces, con eso ya me dan 298, pues ahora sí que es una ganancia mucho menor, ¿no? Fíjense, de 450 pesos a 400 pesos que tengo la colcha individual, fíjense cómo ya nada más tengo una ganancia del 17% y del 25%, no casi del 200, ¿no? Del 100% que tenía desde un inicio. Entonces ya es del 17 20 y del 25. Y si a eso todavía esa ganancia del 74.78 y 101.79 le voy a quitar la parte del impuesto sobre la renta, el ICR, pues ya voy a tener una ganancia menor. Fíjense cómo se va a 52 pesos y a 71 pesos. Solamente voy a tener una ganancia del 12 y del 18%. Se dice que una ganancia es sana cuando se tiene una ganancia del 10%. Del 10% todavía es una ganancia sana. Por abajo del 10% quiere decir que es una ganancia mínima. Ya por arriba del 15% podemos decir que es una ganancia muy excedente, ¿no? O sea, es muy buena ganancia, es mucho, ¿no? De ganancia. La ganancia óptima es entre el 8, 9 y 10% más o menos. Quiere decir que para la colcha matrimonial tengo una ganancia buena, en cambio en una colcha individual pues ya estoy teniendo una ganancia excesiva, ¿no? Ok, bueno, si se fijan, ahora manejamos nosotros una empresa con dos productos. La mayoría de los negocios así lo hacen porque son pocos los negocios que tienen menos de dos productos, o sea, que tienen un solo producto. La mayoría tiene mucho más productos que son 2 o 3 productos. Y quizás muchas veces tienen hasta más de 100 productos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes empiecen o aprendan a segmentar, sobre todo la parte de los costos fijos, que es donde más problemas se tienen en la parte de la segmentación. Es importante que aprendan a segmentar en base al porcentaje de ventas. De todos modos, ustedes ya trabajaron en una empresa en la sesión anterior y ahora lo único que tienen que hacer es a la empresa que hicieron en la sesión anterior, aumentenle un producto más para que en ese caso ustedes puedan segmentar sus costos fijos dentro de dos productos, ¿ok? Analiza cada uno de los productos como nosotros lo hicimos, determinen su costo unitario para que de esta forma puedan ver su margen de ganancia. No me quedan más que agradecerles su atención por esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.